Buenas, vamos a terminar hoy los apuntes de sintaxis viendo los últimos 4 tipos de oraciones subordinadas sustantivas, es decir, aquellas introducidas por la conjunción sí con el verbo en infinitivo, las de estilo directo e indirecto y las interrogativas y exclamativas. Con esto habréis terminado los apuntes de este tema de subordinadas sustantivas y ya lo único que nos restará los siguientes días será hacer ejercicios basados en todo esto que habéis visto en estos 3 vídeos. Con este ya será el tercer vídeo. Por lo tanto, vamos a empezar por el segundo tipo de oraciones subordinadas sustantivas, las que son introducidas por la conjunción sí. Vamos a proceder de la siguiente manera. Haremos el mismo truco que empleábamos estos días de sustituir la oración subordinada sustantiva por el pronombre eso, es decir, la vamos a pronominalizar. Y una vez hecho eso, al convertir esta oración compuesta en una oración simple, vamos a ver qué función tiene el eso dentro de esa oración simple. Lo que hicimos el otro día, pero aplicado ya a los demás tipos de oraciones subordinadas. En este caso, hoy se decide si nos conceden el premio. Hoy se decide eso. ¿Qué función podría tener eso? De nuevo, nos vamos a los trucos para identificar las funciones sintácticas de los sintagmas y probamos algunos. Por ejemplo, hoy se decide eso. A mí me suena que eso es complemento directo. Voy a probarlo. Para ver si es complemento directo, lo cambio por lo, o lo, los, la, las. Hoy se decide lo. No, no funciona. En este caso, vamos a probar si puede ser sujeto. Hoy se decide eso. ¿Cómo lo compruebo? Aplico la ley de la concordancia. ¿Esto cómo se comprobaba? Cambiando el número del verbo o del sintagma que creo que pudiera ser sujeto. Vamos a probarlo. Hoy se decide, verbo. Vamos a ponerlo en plural. Hoy se deciden eso. Uy, ya no funciona. Vamos a poner este sintagma en plural también, dejando el verbo en singular. Hoy se decide esas cosas. Tampoco funciona, por lo tanto hay concordancia entre el verbo y este sintagma, lo cual quiere decir que es sujeto. Criterio que he seguido, la concordancia. He cambiado el número del verbo manteniendo el del sintagma y desde luego no concordaba, por lo tanto sí debe haber. Tipo de oración, oración subordinada sustantiva con función de sujeto. ¿Cómo reconozco que es una sustantiva? Porque está introducida por sí, si nos conceden el premio. Aquí tengo que hacer un pequeño inciso en que este tipo de oraciones subordinadas sustantivas se pueden confundir con las condicionales, que también están introducidas por un sí, en este caso condicional. ¿Cómo las diferencio? De una manera muy sencilla, porque a las subordinadas sustantivas, si les doy la vuelta, no funcionan. Vamos a verlo. Imaginad que escribo primero, si nos conceden el premio, hoy se decide. Con el sentido de entonces hoy se decide. Esto no es lo que está diciendo la oración, si os fijáis. La oración no dice si nos conceden el premio, entonces hoy se decide. No está diciendo nada de eso, sino que hoy se decide algo, hoy se decide eso. Este sí no es una condición, es sencillamente una sustantivación, pues es una subordinada sustantiva, ¿vale? En cambio, una oración condicional sí le puedo dar la vuelta. Si llueve, la calle se moja. Equivale a decir, la calle se moja si llueve. ¿Veis? En el caso de una condicional de verdad, sí le puedo dar la vuelta a las oraciones. Puedo ponerla en sentido inverso. En el caso de una sustantiva no funciona. Si nos conceden el premio, hoy se decide. Eso no tiene ningún sentido. ¿Vale? Espero que eso haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, me escribís, por favor. La segunda oración. No sabemos si llegará esta noche. No sabemos eso. Esta oración la podría cambiar, por ejemplo, por lo. No sabemos lo. No lo sabemos. Si la puedo cambiar, mirando los trucos de nuevo, quiere decir que es un complemento directo. Criterio equivale a lo. Por lo tanto, oración subordinada sustantiva con función de complemento directo. La siguiente. No se acuerdan de si vivió con nosotros. De nuevo, recordad que cuando aparece una preposición tenemos que mantenerla al pronominalizar la oración. No se acuerdan de
eso. ¿Qué tipo de función tendrá de eso? ¿Puede ser un complemento del nombre? Porque aparece introducida por un de. Si miro la palabra anterior a la que está complementando, veo que es un verbo. Por lo tanto, no puede ser ni complemento del nombre, ni complemento del adjetivo, ni complemento del adverbio. ¿Qué tipo de complemento será? Pues espero que ya lo estéis adivinando, que es un complemento de régimen preposicional, porque esta preposición está exigida por este verbo. Criterio: preposición exigida por el verbo. El verbo es acordarse de. Por lo tanto, oración subordinada sustantiva con función de CRP, complemento de régimen preposicional. ¿Cómo identifico yo que esto era un verbo que exige una preposición? ¿Cómo lo sé? Pues sencillamente hay una lista de verbos. Esa lista, que está aquí, os la he mandado también adjunta al Classroom. Hay una serie de verbos que se construyen con complemento de régimen preposicional, como precisamente el que acabamos de ver, que no está en la lista, por cierto, incluidlo. Acordarse de. Siempre se escribe con preposición. Es muy parecido a lo que estudiáis en inglés como phrasal verbs. Esta lista la consultáis y a partir de ella podéis identificar cuándo un verbo exige preposición. Vamos a los siguientes tipos. Vamos a las oraciones subordinadas sustantivas que no están introducidas por conjunción, pero que se las reconoce porque llevan el verbo en infinitivo. Por ejemplo, le gusta comer roscos de loja. Si yo cojo toda esta oración que empieza por el infinitivo y la sustituyo por eso, le gusta eso. ¿Qué tipo de función tendrá? Pues de nuevo, me puede sonar esto a complemento directo. Le gusta eso. ¿Qué le gusta? Eso. Si lo hacéis mal y le preguntáis al verbo el qué, que ya os dije que no se debe hacer, seguramente la intuición os diste que eso es un complemento directo. Vamos a probarlo. Le gusta lo. Lo le gusta. No funciona. No es un complemento directo. Yo, como tengo una intuición sintáctica que ya sabéis que funciona muy bien, voy a probar a utilizar el truco del sujeto. ¿Concordará este sintagma con el verbo? Vamos a cambiar el número del verbo. ¿Le gustan eso? No, no funciona. Vamos a mantener el verbo con el mismo número y vamos a cambiar el número del sintagma. Eso. ¿Le gusta esas cosas? Tampoco funciona. Si no funciona, quiere decir que hay una concordancia. Por lo tanto, la función es sujeto. Concordancia. Oración subordinada sustantiva con función de sujeto, aunque está construida con un verbo en infinitivo. Así. En las siguientes oraciones quiero que pongáis vosotros ejemplos, con el requisito de que tenga la oración subordinada sustantiva con infinitivo, que hagáis función de complemento directo, de complemento indirecto, de atributo y de complemento de régimen preposicional. Ese quiero que sea el ejercicio de hoy, ¿vale? Voy a hacer uno de ellos que también os da muchas dificultades, el complemento indirecto, lo voy a hacer para que lo veáis. Por ejemplo, una oración subordinada sustantiva construida con verbo en infinitivo que tenga función de complemento indirecto. Pues, por ejemplo, si yo escribo da mucha, lo voy a escribir aquí abajo, importancia a aprobar los exámenes, por ejemplo. Da mucha importancia a aprobar los exámenes. Una marca distintiva que os debe dar ya la pista de que es un complemento indirecto es que aparece la preposición a. No siempre es marca de complemento indirecto, puesto que puede estar también con un complemento de régimen, pero desde luego la clave es que si yo sustituyo toda esta oración que he construido en infinitivo por un eso, perdón, ya he metido la pata otra vez, hay que escribir la preposición junto con el pronombre, a eso. Resultado siguiente, da mucha importancia a eso. Yo puedo sustituir este a eso por un le. Le da mucha importancia, por lo tanto, es complemento indirecto. Oración subordinada sustantiva de complemento indirecto. Quiero que ejercitéis la subordinada sustantiva de esta manera, poniendo vosotros ejemplos. Ya en este caso, de complemento directo, podéis inventaros uno de complemento indirecto, de atributo y de complemento de régimen preposicional, ¿vale? Vamos a las dos últimas. Ahora, oraciones subordinadas sustantivas construidas en estilo directo e indirecto. ¿Qué significa estilo directo e indirecto?
Pues que están construidas con verbos declarativos o de pensamiento. María dijo, contestó, afirmó, pensó, exclamó, reflexionó, etcétera, etcétera. En este caso es estilo directo porque aparecen los dos puntos, la segunda oración, la subordinada, está precedida de los dos puntos, y en el segundo caso es un estilo indirecto porque está introducida por la conjunción que. Es así de sencillo. Esto ya, como os digo, esto se estudia en primero de la ESO, en la estructura de los textos dialógicos y también en los textos teatrales. Vamos a analizarla. María dijo, yo no he estado en Loja. Esta es una subordinada sustantiva en estilo directo y ahora la pronominalizo, la cambio por eso. María dijo eso. ¿Qué función tendrá? La puedo cambiar por lo. María lo dijo. Si el criterio es cambiar por lo, ya a esta altura deberíais saber indubitablemente que eso tiene función de complemento directo. Por lo tanto, oración subordinada sustantiva con función de complemento directo. La siguiente es muy similar. María dijo que ella no había estado en Loja. María dijo eso. María lo dijo. Es el mismo caso. Oración subordinada sustantiva con función de complemento directo. Son muy sencillas, la verdad. Sencillamente tenéis que aprender a reconocer los tipos que hay, que pueden estar introducidas por un qué, por un sí, hechas con infinitivo o en este estilo directo e indirecto, y luego asignarles la función. En esas dos cosas tenéis que apretar lo máximo. En esas dos cosas está la dificultad de estas oraciones subordinadas. Y nada más, de verdad. El último tipo, la interrogativa y la exclamativa, es decir, introducidas por un pronombre interrogativo. Recordad que los pronombres interrogativos van con acento. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Etcétera. Siempre con acento. Porque hay otros que nos van a aparecer en el caso de las oraciones subordinadas relativas que no llevan acento. Son las mismas palabras, pero sin acento. Por eso os digo, os he dicho en las correcciones que es muy importante que le pongáis la tilde, porque es la manera de diferenciarla. Vamos al primer ejemplo. Me encanta cómo lo describe. De nuevo. Me encanta eso. Me encanta eso. A mí me suena a que eso es complemento directo. Pues de nuevo, aplicamos el mismo truco. Si lo hacéis mal, como os he dicho antes, y le preguntáis al verbo qué le encanta, os sale que es complemento directo. Mal. Al verbo nunca se le pregunta. Aquí el significado no importa. Lo que importa es utilizar trucos. Lo que importa son estructuras y funciones. Ya os digo que la sintaxis es una disciplina abstracta. Si aplicamos el truco, podemos ver lo siguiente. Me encanta lo. Me lo encanta. ¿Es verdad que es un complemento directo? Si fuera así, lo podría sustituir por lo. Y cuando lo hago suena fatal. Por lo tanto, no es un complemento directo. ¿Podría ser sujeto, como nos ha pasado antes? Vamos a cambiar el verbo para ver si hay concordancia. Me encantan eso. No, no funciona. Me encantan esas cosas. Tampoco funciona. Hay concordancia, por lo tanto, es sujeto. Criterio que he seguido, la concordancia. Por lo tanto, es una oración subordinada, sustantiva, interrogativa, con función de sujeto. Y ya, por último, no sabe cuándo se irá de vacaciones. Perdón, aquí he dicho que era una interrogativa, pero esta es exclamativa, en verdad. Me encanta cómo lo describe interrogativa. Perdón, exclamativa. La interrogativa es esta. No sabe cuándo se irá de vacaciones. Esto es la respuesta a una pregunta, a una interrogación. No sabe cuándo se irá de vacaciones, no sabe eso. ¿Qué función tendrá aquí? Pues lo puedo cambiar por lo. Es lo primero que me dicta la intuición. No sabe lo. No lo sabe. Funciona. Por lo tanto, función de complemento directo. Oración subordinada sustantiva con función de complemento directo. Y con esto ya hemos visto los 5 tipos de oraciones subordinadas sustantivas que hay. Recordemos, las que están introducidas por la conjunción que, las que están introducidas por la conjunción sí, pero no son condicionales, las que se construyen con el verbo en infinitivo, las que se construyen en estilo directo o indirecto, y las que están introducidas por un pronombre interrogativo o exclamativo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? Siempre con tilde, ¿vale? Con esto ya hemos visto toda la teoría de las oraciones compuestas subordinadas sustantivas. Simplemente es identificar los 5 tipos de sustantivas
y las funciones sintácticas que desempeña dentro de la oración compuesta. Fin. Bien, para poner en práctica todo lo que hemos explicado hasta ahora y que hemos visto en estos 3 días, vais a hacer el ejercicio 3 de la ficha, que son 8 oraciones que tenéis que escribir respondiendo a esta estructura. Es decir, tenéis que escribir en vuestro cuaderno ejemplos de oraciones subordinadas sustantivas que encajen con una estructura dada. Es decir, no vais a hacer un análisis sintáctico al uso de hacer cajitas a partir de una oración que os dé yo, indicar sus funciones debajo, sino que vamos a hacer lo que se conoce en sintaxis como análisis inverso. Dada una estructura básica, por ejemplo, subordinada sustantiva con función de sujeto introducida por sí, vais a hacer oraciones que encajen con esa estructura, que sean ejemplos de esa estructura. Como digo, vais a hacer las 8 primeras, pero de ellas os voy a dar sugerencias para hacer las que tienen función de sujeto. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, al hacerlas yo, de que son las que más dificultades os van a presentar. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a empezar a hacer la primera. Tenemos que inventarnos una oración que tenga una subordinada sustantiva introducida por sí y con función de sujeto. Para esto podéis mirar los ejemplos que hemos hecho. En el caso de la introducida por sí con función de sujeto, teníamos hoy se decide si nos conceden el premio. Recordad que toda esta oración concordaba al pronominalizarla con el verbo, por lo tanto era sujeto. Tenéis que inventaros oraciones de este estilo. Pues en el caso de la primera, a mí se me ocurre el siguiente ejemplo, a ver qué os parece. No está claro si volveremos en mayo. Aquí tenemos un primer verbo que delimita la oración principal, un segundo verbo que está dentro de una subordinada sustantiva, introducida por sí y que tiene la función de sujeto. ¿Cómo lo sé? Porque al pronominalizarla, es decir, convertirla en eso, funciona como tal. No está claro eso. Fijaos que aquí aparece un verbo copulativo, con lo cual yo ya sé que tiene que haber un atributo por ahí. El atributo no estáis tentados de poner qué es eso, sino más bien claro. Claro el atributo. ¿Por qué? Porque cuando yo también hago el truco sobre claro, lo puedo cambiar por lo. Eso no lo está. Esa es la oración final. Eso, sujeto, no lo está. Atributo. ¿Vale? Esta sería la oración final. El segundo ejemplo. Nos vamos a la subordinada sustantiva interrogativa con función de sujeto. De nuevo, si os resulta muy difícil inventaros ejemplos, mirad los anteriores, como eran e imitadlos, pero cambiando las palabras. En este caso a mí se me ocurre el siguiente ejemplo. No me interesa dónde has estado. Aquí tenemos un primer verbo de la oración principal, interesar. Aquí un segundo verbo, estar. Y está introducido por un pronombre interrogativo. Por lo tanto, tenemos una oración subordinada sustantiva interrogativa con función de sujeto. No me interesa dónde has estado. No me interesa eso. No puedo decir no me interesan eso. No concuerda. Por lo tanto, función de sujeto. Y la última que os voy a proponer es la subordinada sustantiva, también con función de sujeto, pero construida con un verbo en infinitivo. A mí se me ocurre este ejemplo. Me apetece salir a la calle. Fijaos, aquí hay un verbo y aquí hay otro verbo. Este es el verbo de la oración principal y este es el verbo de la oración subordinada. ¿Por qué lo sé? Porque es un verbo en infinitivo. En cuanto tengo un verbo en infinitivo, ya sé que debe de haber una oración subordinada sustantiva construida en infinitivo. ¿Por qué sujeto? Pues fijaos, muy sencillo. Me apetece eso. Me apetecen eso. Me apetece esas cosas. Si cambio el número, no concuerda. Por lo tanto, hay concordancia. Por lo tanto, hay función de sujeto. Un truquillo para que vosotros, cuando hagáis estas oraciones, atinéis a hacer bien la función de sujeto. Si utilizáis verbos
que requieren un complemento indirecto, como interesar, apetecer, fijaos que aquí hay un complemento indirecto y aquí hay otro complemento indirecto. Si hacéis esto, es muy seguro que os salga una oración subordinada sustantiva con función de sujeto. ¿Por qué? Porque fijaos que este me lo que hace es convertir al agente de la oración en complemento indirecto, en lugar de sujeto. Quiero decir, lo normal es que el agente, quien hace la acción del verbo, siempre esté expresado con un pronombre personal, como yo, tú, él. ¿Qué pasa? Que si en vez de eso pongo un verbo que necesite un me o un le, ese agente, en vez de sujeto, lo estoy convirtiendo en un complemento indirecto. Con lo cual, la función de sujeto la tiene que cumplir otro sintagma o otra oración, en este caso. Es un pequeño truco de análisis sintáctico, ¿vale? Pues bien, para mañana me hacéis este ejercicio con ejemplos distintos de la disfunción de sujeto y todas las dudas que tengáis las mandáis a Classroom y os voy corrigiendo lo que me mandéis, ¿vale? Venga, hasta luego.